familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues qué hermoso domingo nos tocó y bueno, vamos a seguir continuando con nuestro curso de crecimiento, haciendo iglesia, y vamos a seguir trabajando con lo que es poseer la tierra. Pero hoy tenemos un tema bien interesante y se llama el terreno de la mente. La mente es precisamente el campo de batalla donde el enemigo viene con sus pensamientos y es donde tenemos que luchar, donde tenemos que levantar bandera en Cristo, llevando cautivos los pensamientos, porque aquí es el terreno de batalla del enemigo y tenemos que tener cuidado. Y vamos a estudiar un poco sobre esto, terreno de la mente. Fíjese bien, la mente es un gran campo de batalla del enemigo. No puede haber paz, escuche bien esto, no puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia a Cristo. Sí, no va a haber paz en nuestro corazón hasta cada pensamiento que no sea de Dios sea puesto a los pies de Jesús. Bien, los pensamientos son poderosos y según Proverbios tienen la capacidad creativa. Miren lo que dice Proverbios 23:7 de los pensamientos. Dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es. Es decir, lo que traemos aquí está aquí en nuestro corazón. Por eso tenemos que, ahorita vamos a desarrollar esto, no me quiero adelantar, vamos a ver todo esto, cómo tenemos que ser renovados en Cristo Jesús. De hecho, no se puede tener una vida positiva y emocionante con una mente negativa. No podemos vivir así, es imposible. A veces pasamos años teniendo malos pensamientos basados en el pasado, distorsionado, disfuncional, no conforme al reino de Dios. Pero ¿sabes qué? Te tengo buenas noticias. Hoy todo eso puede cambiar si tú y yo aprendemos de la palabra de Dios. Bien, renovado, pensar como Dios es vital para un cambio. Mire, todos nacemos con el pecado original de Adán y Eva, todo mundo. El único que no nació así fue Jesucristo. Pero deje explicarle algo. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, entregamos nuestra vida a Jesucristo, con una sencilla oración de decirle, Señor, perdona mis pecados, te necesito, yo te confieso como mi Señor y Salvador, entra en mi corazón y sé Señor de mi vida. Con esta pequeña oración, hay una semilla de Cristo que viene adentro y empieza a trabajar para empezar a poder renovar nuestra mente, nuestro chip antiguo. Y ahí es donde empieza el proceso de una renovación de nuestra mente. De todo lo que venimos desde atrás, en nuestra niñez, desde que nuestro desarrollo personal como familia, sí, todo lo que hemos aprendido y nos han lastimado, Dios empieza con una semillita cuando tú recibes a Cristo. Y Dios, cuando empezamos a leer la palabra, Dios empieza a transformar nuestra forma de pensar y empezamos a pensar como Dios piensa y no como el mundo piensa. Esa es una renovación. Bien, el amor de Dios está destinado a ser una fuerza poderosa en nuestras vidas que nos lleva a través incluso de las pruebas más difíciles, convertirlas en victoria. Es increíble, pero es cierto. Eso yo ya lo he vivido también. Ahora aquí le voy a dar, fíjese bien. El campo de batalla son los pensamientos. Romanos 12:2. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 nos dice. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no nos conforméis con este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cuando tú y yo nacemos de nuevo en Cristo y empezamos a leer la palabra, Dios empieza a renovar nuestra mente, empieza a ver algo diferente en nuestro corazón. Es a través del poder del Espíritu Santo. Y cuando dice aquí que no nos conformemos a este siglo, es decir, todos venimos sin conocer a Cristo, bueno, la mayoría, y venimos con un pensamiento del mundo, un pensamiento que no es de Dios, y entonces cuando llegamos a los pies de Jesús, con esta pequeña oración que le acabo de hacer,
entonces empieza el Espíritu Santo a trabajar con la palabra. Tenemos que estar leyendo para que empiece a renovar nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, como dice aquí, y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para usted y para mí. Qué importante es poder renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, para que podamos comprobar lo que Dios tiene para usted, lo que Dios tiene para mí, sus bendiciones, sus promesas para usted y para su familia. Bien, y continuamos. Bien, una mente que no ha sido renovada, ese es el segundo punto. El primer punto es, perdón, sí, es segundo punto. Una mente que no ha sido renovada, segunda de Corintios, está adelantito, capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer, 4:4 de segunda de Corintios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, habla de Satanás, es el Dios de este siglo, con D minúscula, claro, cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, Él tiene velado el entendimiento de la gente que no cree, es lo que dice aquí, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Sí, para que esta palabra que yo estoy leyendo no entre en mi corazón, no renueve mi mente. Entonces el Dios de este siglo tiene precisamente, dice, nuestro entendimiento lo tiene cegado, es decir, no entendemos. Cuando nos compartan de Cristo siempre decimos, ya no me hables de esas cosas, estás loco. Bueno, eso es lo que yo también decía así. Pero una vez que recibes a tu Cristo en tu corazón, Dios empieza a hacer un cambio diferente. Y luego dice, para que no resplandezca la luz del Evangelio, de que la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, para que tú y yo no conozcamos a Cristo. Así es como el diablo tiene a la gente, un entendimiento entenebrecido, que no le entra la palabra. Porque Dios quiere que tú y yo conozcamos a Cristo y para que Cristo te revele a su Padre Celestial. Bien, segunda de Corintios 3:14, de una mente no renovada, dice lo siguiente, pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, no entienden, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, hay un velo que el diablo ha puesto sobre la gente para que no conozcamos a Jesucristo. Pero usted, si está escuchándome hoy, haga esa pequeña oración que hace rato hice y entréguele su vida a Jesús. Y usted verá cómo empezará Dios a tratar su corazón y a tratar a través del Espíritu de Dios su vida, y empiece a leer la palabra y verá lo que Dios va a hacer en su vida. Bien, una mente que no ha sido renovada también está en Efesios 2, capítulo 2, versículo 3. Y nos está diciendo lo siguiente. Efesios 2:3 dice lo siguiente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Sí, antes de conocer a Cristo, pues todos vivíamos con las cosas de la carne. Te voy a explicar qué es todo eso. Dice el versículo 3, haciendo de la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Es decir, cuando no conocemos a Dios, dice que somos hijos de la ira. Y además vivimos conforme a la carne, conforme a las cosas que el mundo nos ha enseñado a través de muchos años de no conocer al Señor. Bien, y voy a seguir porque ahorita vamos a tratar más adelante algo. Otra cosa es una mente carnal. Una mente carnal es aquella mente en la que estamos pensando solamente las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne que habla la Escritura? Bueno, si me acompaña al libro de Gálatas, está en lo anterior a Efesios, en el versículo 5 nos dice el 19. Fíjese lo que dice. Manifiestas son las obras de la carne, que son. Estas son las obras de la carne que habla la Biblia y que estamos hablando. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si usted ve estas 1, 2, 3, 4 puntos, esa es una parte carnal sexual. Entonces, todo lo que está fuera de un matrimonio es precisamente obras de la carne. Bien, luego dice, 20, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es tan importante renovar nuestra mente. Necesitamos ver qué es lo que Dios tiene para mí, pero ¿cómo podemos verlo? A través de entregar tu vida a Jesús, de decirle: Señor, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Y ahí empieza Dios a empezar a cambiar tu mente, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Eso es lo que Dios promete en nuestro. Por eso los pensamientos son muy importantes. Bien, por medio de mentiras también el diablo, es decir, la batalla del campo de Memento son mentiras que nos mete, como las falsas doctrinas, como el humanismo, como todo ese tipo de cosas orientales que hay para la otra. Todo eso viene y son engaños y la gente se clava y ahí se queda, y entonces el diablo tiene su mente entenebrecida para que no entienda y no resplandezca el Evangelio de Cristo en las vidas de la gente. Así es como trabaja el diablo. Campos de batalla están aquí, mis amados. Por eso hay que llevarlos a los pies de Cristo cuando no sé. Entonces, algo que me llamó la atención: no vamos a tener paz en nuestro corazón mientras nuestros pensamientos no estén llevados cautivos a la obediencia de los pies de Jesús. Bien, ahora, otro punto importante que es la pasividad de la mente. Escúchame, el diablo permite que sus poderes de razonamiento se estacionen en estado de inercia y dé la bienvenida a cualquier pensamiento que produzca una mente pasiva. Si cuando no estamos haciendo nada, cuando andamos en el limbo allá no sé dónde, el diablo empieza y nos empieza a bombardear de pensamientos, y aquí es donde reaccionamos y es donde el diablo nos pesca. Bien, otro punto: si el hombre no usa su inteligencia, Dios tampoco la va a usar, pero los espíritus malignos sí van a aprovechar de este momento para usar tu mente. Es increíble, pero esto es real, mis amados. Bien, 3 características de los espíritus diabólicos. Ahí te va. Primero, sus pensamientos hacen la invitación desde afuera, entrando principalmente por la mente. Segundo, la fuerza de sus pensamientos empuja e impulsa al hombre para tomar una decisión inmediata. Ahorita vamos a ver esto. Sus pensamientos, punto 3, sus pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre de tal manera que ésta no tiene forma o claridad de pensar. Es decir, ahí le va. Según la Escritura, según Dios, el hombre está constituido en 3 partes. Y quiero llevarlos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, para que veamos lo que dice la Escritura en cuanto a lo que usted y yo somos. 5:23 de Primera de Tesalonicenses, la Biblia nos enseña lo siguiente. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, fíjese bien, todo vuestro ser. Y aquí están las partes con que tú y yo estamos constituidos según Dios. Primero, espíritu, alma y cuerpo. Dice: sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre está constituido por 3 partes, pero es espíritu, alma y cuerpo. Pero dentro del alma hay 3 partes, que es la mente, la voluntad y las emociones. Estos 3 puntos son importantes porque, mire, ¿qué le pasa cuando tenemos una discusión con alguien o alguien nos ofende en un lugar? ¿Qué es lo primero que reaccionamos? Nos escuchamos, nos prendemos y reaccionamos. Bueno, porque en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Y reacciono conforme a como estamos acostumbrados a defendernos, ¿verdad? O a ser agresivos también. Porque somos, primero, una mente tiene una voluntad propia, tiene emociones que te lastiman, que dices: ¿por qué me estás ofendiendo? ¿Por qué me estás diciendo esto? Y entonces la voluntad inmediatamente reacciona ante una situación muy especial. Entonces el hombre está constituido específicamente así. Ahora,
¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Bien. Primero de Pedro, está más adelante. Primero de Pedro, la Biblia nos enseña lo siguiente, el versículo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Dice, Primero de Pedro 1, 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es decir, cuando una semilla de Dios, cuando tú entregas tu vida a Jesucristo y lo confiesas como tu Señor y Salvador, implantas algo en tu vida espiritual, naces de nuevo y luego dice, y siendo renacidos de una simiente no adámica, sino de una nueva simiente incorruptible que es de Cristo, por la palabra de Dios. Y a través de la palabra renacemos en Cristo Jesús para alcanzar las promesas y empezar a crecer espiritualmente. Y así como en lo natural. ¿Qué pasa con un bebé? ¿A poco un bebé recién nacido le va a dar carnitas o enchiladas potosinas? ¿Verdad que no? ¿Qué tenemos que dar a los bebés chiquititos? Pues su leche, y van creciendo, les sigue dando lechita, y van creciendo un poquito más, y le dan su carnita y su papilla, y ya les va dando a poco a poquito hasta que desarrollen. Imagínense que usted le dé a un bebé leche, pero le ponga 60% de agua y 40% de leche. Van a salir un niño todo cabezón, con los ojos temblando, todos chuecos. Pues no, tenemos que desarrollar bien los niños, pues así espiritualmente es lo mismo. Tenemos que enseñar la palabra, aprender bajo la palabra y enseñarnos cómo podemos crecer espiritualmente sanos en Cristo Jesús a través de su palabra. Y no solamente eso, miren, la misma Biblia nos enseña lo siguiente. Es común encontrar mucha gente dentro de una iglesia que llevan años como cristianos, pero que no han crecido apropiadamente en su vida espiritual. Algo que me llamó la atención hace muchos años es que el famoso músico Beethoven, este hombre empezó a dar clases de piano y empezó a traer alumnos, y cuando traía los alumnos, ¿es por primera vez? Sí, bueno, pues son tanto dinero. Y así empezó, y luego decía, no, yo ya vengo y traigo, ya alguien me enseñó música, entonces le cobraba el doble. Y entonces Beethoven le pregunta, oye, ¿por qué? A Beethoven le pregunta al alumno, pero ¿por qué me está cobrando de doble si a los demás no? Por todos los errores que traes. Y tenemos que componerlos. Entonces, eso es algo interesante. Tenemos que saber enseñar los principios de la palabra sana, una sana doctrina en Cristo Jesús. Bien. Ahora, la razón principal es que no han vivido en la correcta alineación, sino que han dejado que su hombre carnal siga operando a través del control del alma, es decir, de la voluntad, de la mente y sus emociones. Mucha gente no se somete. No, yo sí estoy bien, así crecí, yo quiero ser. Yo sé, a mí no me interesa el Espíritu Santo, yo no quiero saber nada. Yo crecí bajo estos principios y así es como voy y así no voy a morir. Hay gente que yo he hablado con él y digo, oye, pero mira, tienes esto que Dios nos está regalando. Sí, pero yo no me interesa. Pues digo, así, nadie, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Pero bueno, mucha gente, así está, mis amados. El Padre quiere, tercer punto, que cada uno de sus hijos crezca espiritualmente bien, y por eso ha provisto su palabra. Todos vamos creciendo. Mire, en Hebreos capítulo 5, quiero leerle Hebreos capítulo 5. Nos dice la siguiente la palabra de Dios. En el 5, versículo 13 y 14, nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, amados y amadas, no podemos esconderle absolutamente nada a Dios. Él conoce nuestro corazón, conoce todo de tu ser y de mi ser, porque es nuestro creador. 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces lo que tenemos que aprender
es que a través de la palabra Dios nos va dando el crecimiento espiritualmente cada día. Y tienen que pasar años, a veces no es así. Todo tarda, todo tiene un tiempo, las pruebas, las situaciones, y Dios nos va creciendo y perseverando en la palabra. Y qué más ahora con la ayuda del Espíritu Santo que podemos hacerla más fácil. Entonces tenemos que ser una sana doctrina para crecer espiritualmente sanos en Cristo Jesús. Otro punto, el alma, donde está la mente, la voluntad y las emociones. Fíjese, cargamos a veces las heridas del pasado, los afanes, y muchas veces tratará de entorpecer el crecimiento del hombre espiritual. Muchas veces, mis amados, a través de cosas que venimos arrastrando de años atrás, esos son obstáculos que el diablo se agarra para que tú y yo nos apartemos de Jesús. Pero tú y yo tenemos que poner todo a los ojos de Dios. Él puede sanar, Él puede restaurar, Él puede hacerte una nueva criatura. Sí, y mucha gente de ahí está agarrada y no puede crecer espiritualmente hablando. Bien. ¿Qué otros puntos hay? Le voy a dar 3 puntos importantísimos. El bloqueo al crecimiento lo propicia lo que les voy a compartir. Primero, la mente carnal o mente no renovada. Si usted no tiene una mente renovada en Cristo, usted jamás va a poder crecer espiritualmente en la vida cristiana. Jamás. Porque tiene que renovar para ver qué es lo que Dios quiere para usted, para que usted entienda el plan de Dios para su vida. Bien. Segundo, las emociones negativas, como le voy a dar más 3 puntos. El rencor sobre alguien, la amargura, la falta de perdón. Estas 3 raíces, mis amados, hacen que tu crecimiento no pueda prosperar. ¿Qué tienes que hacer, güey? Tienes que perdonar. Tienes que quitar ese rencor y pedirle perdón a Dios y perdonar a esa persona que te ofendió. No puedes tener nada contra tu hermano. La Biblia misma nos enseña que si tenemos una ofensa contra un hermano, antes de que vayas a darle una ofrenda a Dios, vayas y te arregles con tu adversario o con tu amigo o tu hermano y luego vengas a darle ofrenda. Así tan importante es esto del perdón, y eso es muy importante. Y la amargura también, hay gente que nace amargura, rechazada, amargura a través de su vida, y déjame decirte que si tú y yo no estamos sanos en esas áreas de nuestras vidas, no podemos crecer espiritualmente por más que tú y yo nos esforcemos en Cristo Jesús. Tiene que haber un corazón sano para poder desarrollar la vida cristiana espiritual en Cristo Jesús. La voluntad, otro punto es la voluntad insubordinada, rebelde o autosuficiente. Ay, tanta gente que por más que les compartes, siguen con su vida igual, carnales, pensando en la carnalidad, todavía viviendo con personas igual carnales que ellos, que los siguen envolviendo en sus cosas, y no se puede crecer espiritualmente. Y es que no tengas amigos, no se trata de eso. Dios ha conformado una congregación, toda una institución, para que tú tengas personas, hermanos en Cristo, que puedas juntarte con ellos, que te puedan edificar, para que crezcas tu vida cristiana sana en Cristo Jesús. Eso es algo muy importante, que la gente, le da más importante a la gente las cosas del mundo que agradar al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, continuamos. El último punto dice, cuando el hombre espiritual ha sido desarrollado bien, se manifestarán los frutos del Espíritu Santo de Dios. Fíjese, ahí va, por ejemplo, la voluntad, con dominio propio, con obediencia y con sumisión al Señor. Ese es un fruto cuando una persona va creciendo sanamente en Cristo Jesús. Las emociones, con amor, con gozo, con paz, paciencia, con bondad. Qué cambios, ¿verdad? Pues eso nos hace Dios. Y luego en la mente, son pensamientos correctos y libres de engaño. Una de las cosas que tenemos que cuidar es que está en 2 Corintios 10 también, dice al final, es llevar todos los pensamientos que no son de Dios a la obediencia de Cristo. Si tú estás batallando con pensamientos que no son de Dios, de todo tipo, entonces lo que tienes que hacer es orar
y decirle al Señor, Señor, estos pensamientos que no son de ti, porque tú sabes cuáles son de Dios y cuáles no son de Dios. Tú tienes que decirle, Señor, estos pensamientos que vienen a atormentarme, que vienen a tomarme deseos que yo no quiero hacer, yo los llevo cautivos a la obediencia a Cristo y los echo fuera de mi mente en el nombre de Jesús. Así dice la Escritura en 2 Corintios 10, del 3 al 5, en el 5, versículo 5. Entonces tenemos que luchar por eso. No dejar que los pensamientos que vienen de afuera, que pueden ser a través de la vista, a través del oído, nos invadan. Y entonces nos enganchamos con los pensamientos y se nos va la mente y el diablo aprovecha. Por eso, en uno de Mateo, creo que es Mateo si no me equivoco, Jesús dijo algo muy interesante. Y vino el príncipe de este mundo y no encontró nada en mí. Sí, no encontró nada en Cristo de las obras de la carne. Por eso el diablo no le hizo nada. No le pudo hacer nada. No encontró nada en mí. El diablo está buscando sembrar una semilla de engaño, de mentira, de sexualidad incorrecta, para que tú y yo nos enganchemos y podamos zafarnos y poder llegar al propósito de Dios. Aguas, mis amados, ponte bien listo. Pongámonos, dijo aquel, bien listo. Bien. Miren, por ejemplo, vamos aquí a Mateo capítulo 5. Quiero enseñarle algo que me vino cuando estaba haciendo este tema. Y en el versículo 38 dice, oíste lo que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Aquí Jesús le está enseñando amor a los enemigos. Pero la gente que estaba aquí, todos los fariseos y todos ellos estaban bajo la ley de Moisés, que decía ojo por ojo y diente por diente. Era bíblico. Bueno, entonces Jesús vino a renovar eso. Vino a renovar una mente diferente. Una forma de conducirnos diferente. Y miren lo que dice en el versículo 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que se aborrecen y orad por los que os ultrajan y nos persiguen. Pero déjenme continuar. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol para malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los mismos publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Luego el 28 nos enseña, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imagínense una escena. Llega Jesús con sus discípulos, todos sus discípulos fueron creados también en la ley de Moisés. Y de repente le dice Jesús, oye, hey, sí, tú oíste y fuiste enseñado que ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te voy a enseñar algo. ¿Y sabes qué les enseñó? Yo creo que cuando les suelta esto que dijo que amemos a nuestros enemigos, dijeron, está mal, ¿cómo voy a hacer eso? Por eso ellos tuvieron 3 años con Jesús. Y ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús y sus mentes fueron renovadas. Si tú ves la historia de Pedro, si tú ves la historia de Juan, de quién era Pedro sobre todo, el más arrojado de todos, tuvo un cambio impresionante en su cabeza. Y dices, ¿cómo fue eso? Pues a través de las enseñanzas de Jesús. Sí, cuando nos dicen algo contrario a lo que nosotros venimos arrastrando, chocamos y dijimos, oye, pero ¿cómo si todo el mundo lo hace? Sí, pero lo que nos dice la Escritura es diferente. ¿Y cómo podemos entender la Escritura? Cuando tenemos una mente renovada por la palabra de Dios. Primero tenemos que nacer de nuevo en Cristo, confesarnos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y luego el Espíritu Santo va a hacer una obra increíble dentro de ti, dentro de mí, y tenemos que estar leyendo la palabra de Dios para que nuestra mente esté renovándose día con día. Bien. Estrategia de Satanás. Dice, señales de un engaño. Vamos a ver cuáles son las señales de un engaño del diablo para que tenga usted idea. Y usted va a entender luego lo que va a decir. Una señal segura del engaño es un espíritu fanático. ¿Y qué es un espíritu fanático? Acompáñenme a Santiago capítulo 5. Vamos a ver Santiago. Para que vean que es un espíritu fanático. 15 al 17. Santiago 3, del 5 al 17. Santiago 3,
del 15 al 17. Dice lo siguiente, del 15 al 17. Porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, ni animal diabólica. Es decir, hay dos tipos de sabiduría que nos enseña Santiago aquí. Una que viene del cielo y otra que es humana. Y la humana la describe así Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jetéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, de esta que está hablando, que es humana totalmente, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ándale. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Wow. Un espíritu fanático es aquel que procede del enemigo, está lleno de entusiasmo y de energía, pero el carácter de ellos, que tiene ese tipo de espíritu, es dogmático, brusco, se niega a razonar y dicen ellos que están escuchando la voz de Dios. Bueno, usted y yo vimos Las Torres Gemelas, la película, ¿no? Esos cuates son así, según ellos les hablaba Dios, y no son dogmáticos, totalmente fanáticos, no entienden la verdad, están totalmente, su entendimiento está totalmente frustrado, embotado por el diablo. Ese es un fanático, para que usted tenga idea. Segundo, la revelación y la dirección que proceden de una mente pasiva están sujetas a engaño. Esos cuates nomás están viendo a ver a quién amuelan. Y si están pasivos, el diablo ahí les mete todo, y por eso vemos tantas cosas que estamos viendo a través de los años. Y bueno, aquí le vamos a parar porque ya me da el tiempo. Solamente quiero orar por esto. Y quiero orar otra vez porque yo insisto mucho para que usted entregue su vida a Jesús. Estos son tiempos donde tenemos que ser renovados, cambiados. El único que puede cambiar tu mente y tu corazón es Jesús, nadie más. Las cosas humanas son buenas para ciertas cosas humanas, pero la parte espiritual solamente es espíritu, alma y cuerpo, y dentro del alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y yo quiero, si usted me permite, orar por usted para que entregue su vida a Jesucristo y dígale solamente así: Señor Jesucristo, en esta tarde hoy me arrepiento de mis pecados y hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, ayúdame a conocerte, renueva mi mente. Quiero conocer cuál es tu buena voluntad para mí y para mi familia, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Que pase excelente tarde. Espléndido, hermoso.